Pedirle plata a la gente, eso te llama la atención. Bueno, es lo que más... a mí no, pues, pero a muchos founders es lo que más les gusta. A mí me gusta más la parte del negocio, pero si trabajas en finanzas, sin duda es interesante que te den $10 millones, ¿sabes? Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-you.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Andrés, gracias por acompañarme otra vez en este programa. Y creo que hoy vamos a hablar de un tema que tenemos mucha experiencia, eso me gusta. Y creo que podemos dar buenos consejos el día de hoy. Gracias por volver a invitarme. Sí, hemos considerado otras acciones, pero bueno, sigue siendo la primera opción de momento. Sigo teniendo trabajo, menos mal. Sigues teniendo trabajo. Mira, vamos a hablar hoy de las carreras que se pueden tener en las áreas financieras, ¿no? En el sector de finanzas en general. Entonces, vamos a hablar básicamente de, bueno, cuáles son este tipo de carreras, cuáles son los roles también de este mundo financiero, para quiénes, bueno, para las personas que quisieran formar parte de algunos de ellos, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de todos, obviamente eso no sería un episodio, sería casi que 20 películas. Vamos a dar algunos sectores fuera, por lo menos en la parte de administración pública no la vamos a tocar, porque bueno, aquí realmente es un mundo aparte de las finanzas que bastante específico y bastante distinto, en verdad, a lo que es el resto. Y bueno, de verdad que no es nuestro fuerte tampoco. Aunque bueno, yo he tenido cierto alcance, bueno, aquí estamos como un ambiente mixto, ¿no? En mi trabajo, pero bueno, realmente las finanzas públicas es otra bestia, como se suele decir en inglés, ¿no? Different animal. Y bueno, antes de arrancar, sí me gustaría iniciar con la pregunta de la semana, que es ¿cuál es tu carrera soñada en el mundo de las finanzas, ¿no? O tu trabajo soñado justamente que tenga que ver con finanzas. Entonces, bueno, sin extenderme demasiado, ¿dónde empezamos a ver las finanzas sin irnos directamente a algo específico que sea objetivo de las finanzas, como sería la banca o como sería seguros, ¿no? Donde lo vemos en general en las empresas es en la parte primero de back office, la parte de control, que es todo lo que tenga que ver con revisión de las operaciones financieras, pagos, cualquier tipo de gastos que tenga la empresa. Hay una oficina que se encarga, normalmente, si es muy pequeña, es muy centralizado, ¿okay? Que se lleva toda esta información, que puede ser la misma oficina, se puede encargar de hacer los registros de los pagos y dentro de la misma unidad a tener otra persona encargada de hacer ese comprobante, ¿no? Hacer la conciliación, que simplemente chequear que los registros bancarios sean los mismos que están entrando con los libros. También, bueno, obviamente está el tema de ya a otro nivel de última línea, que viene siendo la auditoría, que es verificar que, bueno, que no haya ningún tipo de fraude, que, bueno, efectivamente se hicieron los pagos correspondientes, etcétera. Pero bueno, eso engloba todo este mundo que lo podemos definir como back office o simplemente control, ¿no? Entonces, bueno, en esa primera rama que estaba hablando, tienes como que cómo mitigar el riesgo operativo, pero ya dependiendo del tema de la empresa como tal en la que te encuentres. Sí, obviamente si estás en banca vas a tener una unidad específica de riesgos, porque obviamente, como sabemos, el riesgo principal de un banco que tiene que manejar es el riesgo crediticio, ¿no? Entonces, bueno, tienes esta unidad enfocada en manejar todo este tipo de riesgos y todo el tema de fraudes, ¿no? Pero bueno, sigue viéndose desde el lado no frontal de negocios, sino se le suele decir, como dije anteriormente, el back office, ¿no? Lo que está detrás, lo que permite que las operaciones diariamente se puedan hacer de manera eficiente, porque tienes este equipo atrás que está validando todo, ¿no? Detrás bastidores, ¿no? Ellos no se ven en la foto, pero ahí están verificando que no haya ningún tipo de inconsistencia, ¿no? Y que la empresa genere rentabilidades a pesar de que está haciendo negocios y todo eso. Igual, si tú no tienes un buen control, si no te están llegando los pagos que tú estás vendiendo, vas a perder dinero, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estos departamentos. Sí, también está normalmente la parte también de los pagos que tú envías, ¿no? Las transferencias, ¿no? Que más adelante hablaremos del front office y cómo uno es como el cerebro y el otro es como el cuerpo, ¿no? Como la operación, como dice ahí. Exacto, tal cual.
Y bueno, también normalmente en este tipo de trabajos encontramos carreras más que todo de la parte de personas que han estudiado administración, personas que han estudiado contaduría, aunque bueno, te puede pasar como a mí que estás en esta área y estudiaste ingeniería, ¿no? Hay de todo, pero básicamente esas dos carreras, ¿no? Y bueno, como dije anteriormente, realmente el objetivo, independientemente de las facetas que puedas tener, si es gestión de pago, si es contabilidad, si es auditoría, es asegurar ese correcto desenvolvimiento del negocio, ¿no? Proteger las operaciones, proteger ante fraudes. Y ¿cómo se diferencia esto del front? Bueno, porque normalmente el servicio que tú vas a prestar, tu cliente es otra área de la organización. Sí, esto obviamente depende del tamaño que tenga la empresa, ¿no? Pero básicamente la mayoría de tus servicios vas a tener lo que llama el cliente interno, ¿no? Que es otra área de la empresa. Y bueno, pasando con donde lo vemos también en las finanzas, otra carrera, la tesorería, ¿no? Que es muy importante para cualquier tipo de empresa, independientemente de lo que haga. ¿Y qué hace el tesorero? Bueno, es el manejo correcto de los recursos disponibles, ¿no? De la caja, de lo que tiene la empresa, básicamente en el día a día, y lo que se busca es optimizar, ¿ok? Más optimizar esos recursos. Puede haber una gestión de inversiones a corto plazo. Bueno, si estás obviamente en banca, hay un tema de cómo captas dinero, cómo captas depósitos para poder garantizar de que hay un servicio bancario, porque al final lo que hace un banco es que capta dinero a corto plazo y lo presta a largo, ¿no? Entonces una tasa más baja lo que tú pagas por corto y lo prestas a largo con una tasa más alta, ¿no? Entonces el tesorero es el que desarrolla toda esa estrategia para captar esos recursos también, ¿no? O también se captan recursos a largo plazo, ¿no? Pero básicamente es eso. Y si no lo estás viendo en banca, sino en una empresa, puede ser de repente, no sé, un retail, lo que sea, igual tienes una caja chica, igual tienes un tema de recursos que necesitas ir invirtiendo para no generar ineficiencias, es decir, no tener recursos que se están malgastando, sin llegar a tocar temas porque bueno, ya normalmente temas de inversión, sí lo puede hacer el tesorero, dependiendo del nivel y de la cultura organizacional, pero ya temas de inversiones más a largo, es decir, ya tema no tema a corto, sino ya más a largo plazo, normalmente hay mucha interacción ya con o sea, quien toma la decisión suele ser el CFO. Y precisamente ahí quería hablar de esta segunda carrera, si podemos verlo en la parte front, ¿no? Y bueno, sin entrar tanto a esas inversiones a largo plazo, aunque sí también puede tocarlas, como digo, dependiendo de la organización. Pero bueno, básicamente esa decisión de inversión suele ser tomada por el CFO, ¿no? El Chief Financial Officer. ¿Y qué se encarga esta persona? Este rol que seguramente lo han escuchado porque, bueno, con todo el tema de startup y, bueno, se ha hecho muy viral, y es encargarse de la planificación de la empresa, básicamente, ¿no? Es determinar cuáles son las opciones en donde podemos invertir nuestros recursos, cuáles son los riesgos que conllevan cada una de estas opciones. Es decir, no simplemente, bueno, podemos comprar esta otra empresa porque queremos crecer y queremos agarrar este mercado que ellos tienen, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el riesgo que conlleva si nosotros adquirimos otra empresa? ¿Cuál es el riesgo si compramos otra máquina? Si de repente estamos hablando de una producción de infraestructura, ¿cuál es el riesgo que conlleva ese tipo de inversión, ¿no? Ese capital? Y también pueden tocar temas, o sea, el CFO está arriba de todo también del tema back office, por ejemplo. Entonces también tienen que tocar temas operativos, como por ejemplo la presentación de los estados financieros. Sí, el CFO tiene que velar por las cifras de la empresa, tiene que hacer esa presentación con los posibles inversionistas, proveedores, etcétera. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, los estados financieros, como bien sabes tú, Andrés, el lenguaje de los negocios es la carta de presentación de tu empresa, ¿ok? Así como la marca es en temas de mercadeo. El estado financiero es la base para que tú puedas optar a inversionistas y puedas optar a dinero. Además que es un tema regulatorio. Si tú quieres participar en un mercado, por ejemplo, de bonos, ¿ok? Bonos en Estados Unidos, si tú quieres emitir deuda, por ejemplo, tú tienes que cumplir con ciertos estándares. En la presentación de tu estado financiero tienes que dar cierta información para poder captar ese dinero. Y bueno, obviamente ya a nivel no tan formal, sino tú simplemente quieres levantar capital, obviamente va a depender del stage que te encuentres, la madurez de tu negocio, pero va a ser muy difícil, y aquí ayúdame Andrés con esto, que lo has visto más, que has tenido este contacto con los fondos, pero va a ser muy difícil que sin estados financieros consigas capital, ¿no? Obviamente ya estamos hablando de negocios que tienen cierta validación. Sí, obviamente
esa es una parte esencial y depende mucho de la madurez de las empresas, pero ya después como de cierto nivel, obviamente tienes que tener tus estados financieros. Normalmente el primer golpe es como la parte de los impuestos, ¿no? Porque es lo que independientemente del tamaño de la empresa tienes que tener tus finanzas ordenadas para poder reportar impuestos, pero ya después sí se vuelve un tema más, como tú dijiste, de captación de fondos Claro. y todo esto. Es así. Y bueno, precisamente los impuestos también el CFO tiene que velar por ese cumplimiento adecuado, también por temas de eficiencia, si hay maneras de optimizar, de disminuir, etcétera. Y bueno, el control de presupuesto también forma parte de la operativa del día a día de un CFO, ¿no? Velar que los recursos que se planificaron se está gastando lo que se está planificando o se está generando hay un excedente, lo cual puede ser positivo o negativo dependiendo de la situación. Pero es básicamente velar ese día a día. Sí, es que tal cual, el CFO, obviamente dependiendo del nivel de la empresa, ¿no? Pero, y dependiendo de eso es como... Sí, varía mucho, obviamente. Cambia muchísimo, como dices tú, pero ya hablando como que de empresas grandes, es no solamente la autoridad máxima en todo lo que es el tema financiero, que es demasiado amplio, es estúpidamente amplio. O sea, Sí, tienes que totalmente. saber de todo, tienes que saber de impuestos, tienes que saber de contabilidad, obviamente, tienes que saber de presupuesto, tienes que, etcétera. Además, Y obviamente management, porque vas a claro, tener un equipo sí, obviamente, grande. más los soft skills, la capacidad de liderazgo y todo lo demás, pero básicamente yo lo veo también como, así como el COO, el Chief Operating Officer, que no lo vamos a hablar acá, es la mano derecha del CEO, que sí lo vamos a hablar. Yo diría que el CFO es como el tercero o el cuarto al mando dependiendo de la empresa, ¿no? Hay gente que tiene normalmente la gente de people, de recursos humanos antes, pero el CFO es el que el CEO Sí. y el COO siempre se haga voltear a decirle, mira, queremos hacer este plan, queremos expandir esto, hay plata, no hay plata, hay que votar gente, Totalmente. no hay que votar gente, hay que contratar gente, o sea, siempre es el que da luz verde. ¿Y cómo lo hacemos? Exacto, y si no, ¿cómo estructuramos eso? ¿Cómo captamos la plata? ¿Qué cerramos? ¿Qué abrimos? O sea, es un rol súper importante en el acompañamiento de cualquier gestión buena del CEO, ¿no? Que es justamente el punto que... Ujú. ¿Y qué se necesita, Andrés, para ser un CFO? desde Para tu un punto de CFO, vista? bueno, obviamente, o sea, yo creo que, como siempre digo, como que la parte técnica se aprende, ¿no? O sea, los impuestos y la contabilidad y eso se aprende. Claro. Yo creo que lo más importante es estar alineado desde un nivel obviamente más alto, muy alto, con la estrategia del negocio y entender que es importante, pero eso, como digo, yo creo que es más trabajo del CEO coordinar a cada uno de esas partes del equipo para que lo entiendan, ¿no? Pero por lo menos en nuestro caso, y yo soy muy transparente con esto, por ahí está Guevara, Eduardo, mi co-founder, él es el que lleva las finanzas, ¿no? Okay. Y yo soy el que lleva producto, yo soy como el product manager de Value. Y obviamente yo siempre quiero gastar más plata, invertir más plata en el producto. Pero bueno, él es como dicen en los bancos, Claro. el que abre y cierra el grifo de plata. Y ese es el rol del CFO. El rol del CFO es poder decirle al CEO, mira, pana, no podemos hacer esto ahorita, tenemos que esperar el siguiente cuarto o el siguiente año para hacer esto, porque esto, o mira, no es el mejor momento para salir a bolsa, sí es el mejor momento, y que el CEO sea el que gestione el resto de la estrategia. Pero un CEO, ni un COO, tiene tiempo para estar pendiente de todos estos aspectos financieros. Entonces ahí es donde el CFO entra. Totalmente. Y es como la persona de súper confianza del CEO, después el COO y el de people, el de personas. Pues. Así es como yo lo veo. Sí, bueno, obviamente el conocimiento financiero súper especializado, o sea, si de verdad quieren Obvio. optar por tener uno de estos cargos y no lo vean como muy lejano, porque normalmente las personas, como tú lo mencionas, como lo ves como es el top 3 normalmente en la empresa, es como que, bueno, imposible. Claro, pero estamos hablando de seguro una empresa consolidada, pero bueno, muchos startups que están empezando aquí en Venezuela probablemente se den la oportunidad de manera más sencilla de optar a esa posición, ¿no? Entonces no lo vean tampoco como algo imposible. Entonces, si de verdad que es lo que buscan, es tener ese rol, prepárense para ello. Aquí tuvimos también una entrevista con el CFO de Factorial, ¿no? Que vale la pena que quieran revisarla si quieren entrar un poco más a detalle de estos skills y bueno, de su experiencia. Como digo, también está cuál es el ejercicio también bueno que pueden hacer si realmente quieren aprender un poco más que hace un CFO. Escuchen una conferencia, una presentación de inversionistas cuando una empresa entrega resultados, normalmente cada 3 meses, cada 90 días. Escuchen esa presentación, no solamente habla el CEO,
escuchen la parte que habla el CFO, Claro. los puntos que atiende. De verdad que aprendes muchísimo de finanzas en general, pero también del rol que tiene la persona en la empresa, ¿no? Y pueden hacerlo también, aprovechan y matan dos pájaros de un tiro, porque si están analizando una empresa y quieren invertir, bueno, aprovechan y aprenden Al doble, CFO ¿no? es el que le caen a cuchillazos siempre, con los números. Sí, casi Pero siempre. es normal, sí. ¿no? Claro, por eso. Pero o sea, Sí. mi idea con eso es que lo que quería transmitir es que todos estos roles sí, o sea, no importa qué tan bueno seas tú técnicamente, si tú no entiendes del negocio y no tienes los soft skills que ya tú mencionaste, no vas Sí, a poder total. llegar. Entonces, mi recomendación es que aprendan la parte técnica, pero también se empapen de la parte de negocio, de estrategia, como entender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso pasa mucho también en tecnología, para pasar a la parte de CEO. Pero estaba hablando con un amigo que trabaja en tech y es desarrollador y trabaja con un equipo de desarrolladores. Y normalmente, o a veces, los desarrolladores se enfocan nada más en la parte tecnológica, ¿sabes? En cómo vamos a sacar estos features, vamos a sacar Claro. este código, pero nunca piensan como que el por qué estamos haciendo este código, cuál es la razón de negocio de esto. Entonces lo mismo pasa con las finanzas, o sea, si estamos haciendo un pago, Sí, ¿cuál es el problema? que estamos resolviendo? Y eso es lo que te va a llevar a ese high level, ¿no? Pero bueno, para seguir hablando de high Sí. level y que no se nos vaya el tiempo, obviamente CEO Claro. también es un rol que puedes tener. Yo creo que, para no extenderme tanto, porque ya lo dije, primero CEO puede ser casi que mira, en verdad de cualquier carrera, pero sí es importante que obviamente entiendas de finanzas, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, yo creo que siempre saber de finanzas con antelación es un plus, pues, sin duda alguna, ¿no? Es una ventaja Sobre todo al 100%. principio, porque al principio, si estás emprendiendo o tienes una startup, no vas a tener plata seguramente para... O sea, tus primeros 10 empleados... Bueno, O sea... hay casos de casos, no, pero la mayoría de las Claro, veces pero los recursos van a pero ser si ya muy sabes de limitados. finanzas lo básico, el nivel de operación que vas a tener al principio no va a necesitar que traigas a alguien de finanzas si ya sabes algo de finanzas, ¿me entiendes? Entonces eso es un puesto o unos recursos, hablando de Claro. recursos que pudieras colocar contratando un programador o contratando a alguien de user experience o lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que sí, al principio puede ser un edge, pero Sí. creo que a la larga un verdadero CEO necesita mucho más que eso. Yo creo que lo que más necesitas es entenderte con tu Claro. CFO muy bien y escuchar. Yo creo que eso es lo más importante. Ojo, Andrés, puede ser hasta un filtro rápido de una idea. O sea, si tú estás en el proceso de una idea y tú mismo, con conocimiento financiero que tienes, haces una prevalidación y te das cuenta que capaz la idea es muy buena, pero esto no da plata nunca, ahí ya, o sea, descartas inmediato, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ese conocimiento financiero, a pesar de que hemos visto CEO que han venido sin carreras inclusive, ¿no? Sí, de todo. Sí, hasta sin bachillerato, no, bueno, creo que sí, siempre normalmente han tenido un bachillerato, pero bueno, se ha visto todo Hay de tipo de todo. casos. Pero bueno, sí creo que tener un conocimiento financiero te va a ayudar, sobre todo al principio, ¿no? Que es como que tienes que entender esas cosas básicas del costo de producir algo, venderlo, cuál es el... Claro. Luego delegas. Luego lo puedes delegar, exacto. Pero yo creo que es como tecnología también. O sea, si emprendes en tecnología y no sabes nada de tecnología, obviamente te vas a dar un golpe, ¿no? Entonces, yo creo que en general si emprendes y no Sí. sabes nada de finanzas, también te vas a dar un golpe. Entonces, nada, creo que es un plus. La siguiente, bueno, va por más o menos la misma Claro. línea, todo lo que es la parte como de negocios de una empresa. Si es banca, obviamente la parte de trabajar con clientes y dar créditos, ¿no? Si es tal vez una parte Sí. de un retail de tiendas, tal vez es la parte más de expandir y consolidar una operación en un sitio, ese tipo de cosas. Es lo mismo que más o menos que el CEO, ¿no? O sea, es un rol son roles más abajo, pero el hecho de tú entender Sí. bien cómo funciona el dinero, que al final es el tema de finanzas, sin duda te da un plus, ¿no? Sobre todo porque, y te lo digo como en mi experiencia, como te digo, yo no llevo como tal las finanzas de la empresa en el día a día. Obviamente todo el tiempo las estamos monitoreando con mi co-founder y la gente de finanzas, pero es como que yo, porque tengo esta formación, no necesito tipo ver los números todos los días o que me expliquen ciertas cosas porque ya las agarro muy rápido. O sea, o por ejemplo voy a construir un feature del producto que sé que me va a costar tanto y lo comparo con el número de usuarios, entiendo cuáles son los costos fijos, los variables, sé cuánto dinero podemos gastar y ¿sabes? Sé cuál es la proyección y como que más o menos Claro. ahí ya ese conocimiento súper rápido
me ayuda full en el día a día a no dedicarle demasiado tiempo a esto, ¿entiendes? Es como que, boom, mira Eduardo, ¿cuánto dinero tenemos en caja? ¿Cuánto es la provisión de los 3 meses? Tanto, ok. ¿Cuánto es el margen ahorita? Tanto, ok. Bueno, listo. Entonces, dime cuánto puedo gastar estos 3 meses, pum, 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 y más o menos así es como hemos trabajado y tenemos 3 años existiendo y sobreviviendo. Entonces, nada, sí creo que es un plus. Y bueno, nada, ya para ir pasando a otra parte que también quería agregar a este episodio, que lo conversamos previo, todo lo que es el mundo de venture y de startups, yo creo que es súper interesante para la carrera de finanzas, especialmente porque sé que para la gente que nos está escuchando no es algo que conocen tanto. Es un mundo muy pequeño y muy exclusivo, eso es verdad. Yo diría que mucho más exclusivo inclusive que lo que es banca de inversión o lo que es asset management, simplemente porque es algo más nuevo. Sin duda. Y porque parecido a... O sea, como es un asset class tan específico y tan riesgoso, o sea, dentro de todos los asset classes tienes, o sea, como que el 1% de la plata va para venture. Entonces es muy difícil trabajar ahí. Pero sin duda alguna creo que si logras trabajar ahí, yo que lo he visto del otro lado, es increíble. Es súper fino porque en vez de trabajar, como vas a mencionar tú más adelante, en un fondo normal en el cual busques como que, ¿sabes? Hacer platilla en la bolsa, trading, como que rendimiento y chao. Creo que es muy cool porque es el único asset class, el único clase de activo que no solamente tú lo escoges, sino que él también te escoge a ti, ¿sabes? Porque cuando tú inviertes en una startup, el founder tiene que decirte si yo quiero tu plata. Y a veces no siempre pasa eso. Entonces, los skills que tú necesitas, además como que el resultado que ves cuando inviertes, o sea, imagínate haber invertido tipo el primer cheque en, no sé, en Nubank, por decir algo, ¿no? No solo por los retornos, ok, la reventaste, pero además como que, wow, increíble que leí la plata a David Vélez, y ahorita David Vélez hizo una compañía que tiene creo que más de 50, 60, 70 millones de clientes en menos de 10 años, que es absurdo, ¿no? ¿Cuánta gente es bancarizada? ¿Cuántos accesos a productos financieros? Es algo increíble que yo... Sí, ves como más el beneficio del cambio de vida, si podemos decirlo. Es que de repente en un producto ya establecido, porque no viste ese cambio en el hábito, no viste ese cambio, porque ya simplemente es algo ya que ya había madurez, ya había producto. Me parece muy cool ese lado. Pero bueno, para entrar en detalle, puedes trabajar obviamente en un fondo, en un venture capital. En Latinoamérica no hay tantos, hay varios. Y además son pequeños, que es lo que dices tú. Por lo menos he visto varios y con los que he tenido contacto por el trabajo, tiene un equipo de trabajo bastante pequeño. O sea, mínimo. Te sorprenderías manejan, no sé, $10 millones, por ejemplo, ¿no? Por decir cualquier número, y tienen un equipo de 5 personas. Sí, total. Es que más de 30, algo así, es ya un fondo muy grande. Pero la mayoría son muy pocas personas, ¿no? Pero sí, o sea, en Latinoamérica, obviamente Brasil, México son los países donde más fondos hay, donde más dinero se mueve. Sí, los sueldos son buenísimos, obviamente. Y en Estados Unidos hay muchos más, y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Es extremadamente difícil lograrlo, trabajar ahí. Conozco gente que lo hace en San Francisco. Y el camino, como la carrera que han seguido, es primero trabajar en un fondo local, o sea, tipo un fondo latinoamericano, y ya después saltar a un fondo en Estados Unidos que, bueno, maneja cientos o miles de millones de dólares. Entonces, más o menos esa es la carrera. ¿Y qué has visto que estudian estas personas? Economía, finanzas. También he visto otras vacantes que buscan eso, pero en verdad es más o menos lo mismo que para los roles de finanzas. O sea, también ingeniería, tecnología, o sea, todo lo que es como software engineering también aporta, porque es lo que te digo, ¿no? ¿Y el posgrado? O sea, normalmente es como que must, ¿no? No sé, sea, sí, no, yo creo que no tanto, porque justamente las startups se caracterizan porque la mayoría de la gente que lo logra no es una persona demasiado dedicada a la parte académica, ¿me entiendes? O sea, hay gente que tiene su MBA de Stanford y de Harvard, algunos, muchos, pero no necesariamente. Al final del día a nadie le interesa tanto eso. A la gente lo que le interesa es si tu empresa está creciendo y estás haciendo plata o no estás haciendo plata. Entonces, ¿qué te quiero decir? Claro, pero no digo los emprendedores, digo los que te van a... No, por eso digo, pero es que a eso voy. Como es una industria que se caracteriza por eso, hay otros skills que a la hora de tú invertir
tienen, en mi opinión, más valor que haber hecho un MBA en whatever. O sea, por ejemplo, si tú, y a eso voy, hay otro camino para tú llegar a trabajar en un venture en Estados Unidos, que lo estaba hablando con un amigo en San Francisco, que es que si, por ejemplo, tú trabajaste en una startup, digamos, seed o pre-seed, y llegaste a un Series A, Series B, o sea, trabajaste en una startup temprano que creció y más o menos entiendes algo de finanzas, todos esos skills son súper buenos. Eso no lo ves en un MBA, brother. Como que cómo escalaste de 20 empleados a 200 empleados, de 1 millón a 10 millones en ARR. O sea, todo eso a un fondo le encanta y le interesa mucho porque, sobre todo en el early stage, sobre todo lo que es pre-seed, seed, serie A. ¿Por qué? Porque en ese momento lo más importante no es la parte financiera de la empresa. Lo más importante es lo cualitativo. ¿Quién es el founder? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el producto? ¿Cómo están operando estos O sea, eso vale más. Entonces, el hecho de tú haber estado en ese mundo te da unos skills que es que ni que hagas 10 MBA los vas a tener. Esa experiencia no la vas a tener. Entonces, es que a veces ni hay finanzas, pues, que puedas analizar, ¿no? Hay unos casos que... Entonces, por eso digo que es muy diverso, ¿no? Pero claramente tienes que saber finanzas y entender cómo funciona un venture y todo esto, ¿no? Que es más o menos complejo. Y bueno, nada, para ir cerrando este punto, que llevamos ya, creo que más de 20 minutos. Obviamente pueden trabajar en cualquier startup. Normalmente a partir de seed, diría yo, porque pre-seed es lo que te digo, o sea, no hay tantos roles de finanzas en un pre-seed, en un pre-semilla. Seed sería y tal, sí, obviamente bastante, y es muy fino porque puedes trabajar en la parte de levantaplata que es lo más como hot de ese mundo de finanzas. Y bueno, obviamente todo lo que es la industria fintech, ahí sí seguramente hay muchas vacantes. No, yo no trabajo en fintech, pero lógicamente es la parte financiera de la tecnología, así que seguro hay bastantes vacantes. Pedirle plata a la gente, eso te llama la atención. Bueno, es lo que más... a mí no, pues, pero a muchos founders es lo que más les gusta. A mí me gusta más la parte del negocio, pero si trabajas en finanzas, sin duda es interesante que te den $10 millones, ¿sabes? Claro, no, claro que es interesante el tema de la negociación también, ¿no? De que tú tienes que hacer todo lo posible, no solamente captar, porque el que lo hace bien es captar al mejor precio posible, ¿no? Entonces, saber el momento que tienes que salir al mercado. Las condiciones, es súper interesante. O sea, muchas cosas. Tal cual. Miren el mercado como está ahorita actualmente. O sea, prácticamente no, por lo menos la parte que yo veo más que es el IPO para ver realmente la oferta de acciones, ¿no? Ya las que llegan al mercado de valores. Ha estado seca completamente en los Estados Unidos. Había empresas grandes. Este mes iba una empresa más o menos grande de yogures, por cierto, que iba a salir a bolsa y la tenía pactado ya y decidieron que no. No, olvídate. Entonces, es eso, pues no solamente es ir a pedir plata, sino ver el momento adecuado. No es tan fácil. No, cero. Las condiciones. Y bueno, justamente vamos a hablar de esta última parte de los roles de finanzas en los mercados financieros, ¿no? ¿Qué me puedo desempeñar? ¿En qué puedo trabajar? Porque normalmente habremos visto o habrán escuchado el inversionista, ¿no? Comprar las acciones y todo eso, pero bueno, ¿qué está detrás de toda esta maquinaria loca de acciones, de bonos y de todos los demás instrumentos? Bueno, primero es importante separar o hacer esa división que hay en los mercados, que es bastante grande, que se separa en la parte y ahí vamos a ver más claro los roles en el lado de la compra y el lado de la venta, ¿no? Que en inglés sería el buy side y el sell side. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué hace el lado de la venta? Obviamente se encarga de hacer primero el producto, así como véanlo como unos zapatos. O sea, se encargan de hacer los zapatos y se encargan de la promoción, o sea, el marketing y de distribuir todos estos productos financieros. ¿Ok? Porque si te lo pones a ver, ¿qué es una acción? Bueno, una acción es un producto financiero que se hizo sobre el capital de una empresa para que haya personas que puedan acceder a ese capital, pero eso no existe per se. Tuvo que venir alguien y decir, mira, estas acciones, o sea, esta empresa, este capital se va a ir en X número de acciones y se va a vender a este precio inicial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y tiene estos beneficios, tantos votos, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, todas las personas que se encargan de hacer ese producto y de venderlo, de promocionarlo, se encuentran en el lado de la venta, ¿no? Aquí normalmente el actor principal de esta película son los bancos de inversión, ¿okay? Son los que se encargan prácticamente del 99% de todo este tipo de operaciones. Obviamente también hay analistas que forman una parte que vemos muy a diario también, si ya estás en contacto con los mercados,
que son aquellas personas que se encargan de recomendar, estudiar empresas, hacen ratings también. Obviamente lo habrás visto, Andrés, ¿no? Que si buy rating, que si compra, que si vende. Obviamente. Que eso forma parte también de la promoción. Están vendiéndote un tipo de activo, te están diciendo que vale la pena o que no vale la pena. Entonces, bueno, eso también forma parte del sell side. Y los brokers ahí tienen esos lados porque, bueno, ahorita hay brokers que hacen tantas cosas que a veces como que forman parte de los dos, ¿no? Pero normalmente si se encargan únicamente de la intermediación, es decir, que facilitan la venta de los títulos y ganan una comisión con eso, que era realmente la función principal, sin ellos ser custodio, etcétera, se encuentran en este lado de la venta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para trabajar sea en un banca de inversión? Y ojo, aquí volvemos al inicio, ¿no? Esto todo se conecta. En banca de inversión, obviamente encuentras los roles que estábamos hablando al inicio en la empresa, ¿no? Tienes tu parte de back office, tienes tu control, tienes registro de operaciones, tienes tema legal, tienes tema de riesgos, tienes auditoría, ¿ok? Y también tienes la gente que hace los deals, ¿no? Que se encarga de hacer el producto, de hablar con la empresa y conseguir esos leads, ¿no? Y sacar las empresas a bolsa, por ejemplo, eso es uno de los servicios. O también vender deuda, porque si lo que va es hacer unos bonos, también es ese producto. Y aquí, bueno, como digo, consigues todos estos trabajos en la primera parte, pero obviamente va a requerir un nivel más sofisticado de conocimiento financiero, ¿no? Porque tu producto final, que era lo que tú decías, Andrés, bueno, obviamente depende de en qué empresa estás, vas a necesitar igual conocer la estrategia. Y aquí la estrategia es plata, aquí la estrategia es security, es productos financieros. Entonces necesitas ese conocimiento, ¿no? También dependiendo, si ya estás en la parte de front, okay, en la parte de negocio como tal, bueno, si es en Estados Unidos normalmente te van a pedir un CFA como mínimo, ok, y ya hay ciertos puestos que ya es un tema regulatorio, entonces no solamente necesitas el tema académico, sino que necesitas los exámenes de certificación, que en el caso de Estados Unidos son los FINRA, ok, tema de broker, necesitas sacar tu serie 7, necesitas hacer los exámenes FINRA, si tú eres la persona que va a ser encargada, por ejemplo, y dependiendo de los roles también hay diferentes licencias, pero ya vas a necesitar no solamente ese conocimiento especializado que lo puedes demostrar a través de un máster o a través de un CFA, sino ya dependiendo del rol, ese tema regulatorio tienes que cumplir. Sí, y ahorita, bueno, creo que te iba a decir que faltó agregar, que no son ni buy ni sell side como tal, pero los advisors, ¿no? Como tal, un advisor, justamente que mencionaste lo de FINRA, también puedes trabajar en eso, ¿no? Como mencionaste lo de los brokers, bueno, también puedes ser advisor. Sí, tiene que estar registrado y certificado para ser un asesor. Por eso siempre decimos, nosotros no somos asesores financieros. Sí, y ya voy cerrando, bueno, el buy side, que es el otro lado, obviamente es el que compra todos esos instrumentos financieros y hace algo con ellos. Ese algo es buscar hacer plata, rendimientos, y existen, bueno, múltiples lugares donde pudieras trabajar. Existen fondos de pensión, existen los famosos hedge funds o fondos de cobertura, existen family office, gente que maneja plata de familias que tienen mucho dinero, ¿qué más? Fondos especializados también, por ejemplo, sí, fondos total. que invierten que sí que nada más en una región o que nada más en una industria, hay de todo. O trabajar para una inversorilla, que no es un fondo como tal, sino es un inversor que con su capital él busca negocios. Los famosos también, bueno, obviamente aquí entrarían también en el buy side los ventures, ¿no? Pero ya los mencionamos anteriormente. Claro. Pero bueno, sí, básicamente es gente que maneja plata y que busca rendimientos con eso. Y eso puede ser también, no solamente mencionaste los mercados financieros, pero la gente a veces piensa que esto es nada más en la bolsa, ¿no? Pero también puede ser private equity, que es fuera de bolsa, ¿no? Gente que maneja plata y que invierte en negocios fuera de bolsa. Entonces hay de todo. Inclusive los hedge funds, bueno, los hedge funds hacen de todo. A veces tienen que decir que oro y tienen un negocio en Suiza y tienen Bitcoin y lo que sea que dé plata. Entonces, bueno, nada. Creo que ese es uno de los roles más interesantes. De hecho, yo antes hace muchos años quería trabajar manejando plata. Muchos años. Hoy en día manejo plata, pero nada más la mía. Y bueno, nada. Obviamente para trabajar acá seguramente también te van a pedir lo mismo que te piden para el sell side muchas veces. FINRA,
saber de finanzas, tener cierta experiencia. Sí. Si eres fund manager, o sea, si vas a ser el manager vas a ser, ojo, no es que hay uno solo, no, por lo menos los fondos muy grandes tienen subdivisiones, ¿no? Porque ellos, un fondo grande, por lo menos Vanguard o Fidelity, tienen, o sea, es una empresa gigante y tiene como miles de fondos, ¿no? Y para cada uno de ellos tiene un fund manager, ¿no? Para cada esos, por lo menos ETF o cada producto de fondo cerrado, fondo abierto, tienen un encargado, ¿no? Entonces, esas personas tienen que tener su certificación, ¿no? No es que hay uno solo. Y bueno, y finalmente también tenemos a analistas, que probablemente es el rol con el cual vas a entrar en cualquiera de estos fondos, pero no es para uso externo, como por ejemplo cuando viene un IPO, mira, esta empresa es la mejor y para vender la empresa, sino es para uso interno o de los clientes del fondo. Mira, estamos viendo esta oportunidad, estamos viendo este sector, creemos que es atractivo y tal. Básicamente esos son los analistas de cualquier fondo. Eso es lo que hacen todo el día. Sí, consumo interno, puede ser un análisis económico, análisis también de repente de un tema de mira, cómo esperan que suban las tasas de interés, todo ese tema que puede ayudar, no necesariamente específico de un activo, macro, sino tema macro también, que puede ayudar a que el fund manager o fund managers tomen la decisión, ¿no? Esa ayuda. Gracias. Bueno, y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que el trabajo de primer nivel mejor pagado en finanzas en los Estados Unidos es analista financiero, con un sueldo promedio de $81,410 anuales? Por su parte, el rol de auditor presentó el promedio más bajo con $77,250 al año. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Coméntenos qué les pareció. ¿A ti qué te pareció, Andrés? Es un tema que me gusta. Me gusta porque lo he hecho. Lo hemos vivido. Estamos hablando con propiedad. Es así. No sé si tienes algo más que agregar. No, sobre todo si estás empezando en este mundo, no te desesperes. Hay muchos caminos para llegar a donde quieres llegar. No tienes que haber estudiado contaduría o administración o economía. Simplemente Totalmente. como que ve aprendiendo y ve metiéndote en el mundo para que poco a poco llegues a donde quieres llegar. Yo conozco expresidentes de bancos médicos, abogados que tienen responsabilidades top de finanzas en un negocio y no estudiaron finanzas en la universidad. Qué bien. Eso es una esperanza. ¿Tú? ¿Qué tienes que agregar? Bueno, yo creo que las recomendaciones serían las generales para cualquier tipo de empresa, no solamente finanzas, ¿no? Tratar de realmente diferenciarte con trabajo duro, o sea, típico consejo, pero es que es así, es como dices tú. No hay, o sea, si de verdad quieres tener ese trabajo, tienes que echarle pichón, tienes que esforzarte, tienes que buscar las maneras de mejorar. Creo que, como dices tú, el conocimiento técnico está ahí, o sea, nunca había sido tan fácil para aprender, o sea, si no sabes nada de contabilidad, buscando en internet puedes hacerlo, hay ejercicios, no solamente es teórico. Si quieres aprender de finanzas, bueno, ahí está Value, que es mejor que eso. Y obviamente, bueno, algunos consejos de repente básicos, de repente entrar por la parte de back office, si es un tema financiero, o sea, el back office de un banco normalmente hay más rotación de personal, de repente no es lo que quieres estar ahorita, pero puede ser oportunidad, ¿sí? Entonces, no descarten eso, ¿no? Aquí, como otra también, que era algo que nos decían muchos de los entrevistados que hemos tenido, es que de repente no vas a conseguir el trabajo soñado como primer trabajo, pero puedes dar ese salto, ¿no? Puede entrar lo que llaman ese motion, ¿no? Puedes ya entrar en acción y eso te hace que luego puedas tomar decisiones, ¿no? Sí. Y aprendan inglés y Excel. Sí, no iba a entrar en eso, pero definitivamente que aprender Excel es súper necesario. Pero súper. Todo el sistema financiero mundial está soportado en hojas Excel. Es así. Así que bueno, aprendan Excel. Y bueno, inglés obviamente, dígame si quieres trabajar en la parte de mercados financieros o la parte de Venture Capital, o sea, sin inglés ni te van a mandar el correo de cuándo es la entrevista, ¿ok? Así que aprendan también si pueden. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Redes sociales, @networkingdias en Instagram. ¿A ti cómo te consiguen, Andrés? Arden Surquiola, Instagram y Twitter.
Buenísimo. A mí como @Ramox, Ramón sin N, XS al final. Ahí estamos a la orden para cualquier duda, consulta, recomendación. Así como la página web www.myval-u.com. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este capítulo. Suscríbanse al canal y seguir ayudándonos a proyectar este conocimiento financiero para que llegue a las personas que puedan necesitar. La verdad que nos ayuda muchísimo. Muchas gracias siempre por todo el apoyo, por escucharnos. Y recuerden la pregunta de la semana que tenemos, que cuál es su carrera o trabajo soñado en la finanza, ¿no? Entonces, bueno, networking de ideas. Los buenos conocimientos se conectan. Nos vemos la semana que viene.